Bien, y vamos a cambiar de tema. El destacado autor nacional Pablo Simonetti acaba de lanzar su nueva novela, Los hombres que no fui, una obra ambientada en los años 90 y donde a través de la historia de su protagonista se revisan también los procesos sociales de la transición. Queremos saber más de este libro y su propuesta y para eso tomamos contacto con Pablo Simonetti. Pablo, un placer saludarte. ¿Qué tal? Igualmente, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí, Los hombres que no fui, tu nueva obra, y es bien interesante porque desde la mirada de la retrospectiva del protagonista, ahí tú nos puedes ir contando, no todo el libro, por supuesto, obvio, se van viendo los procesos sociales, lo que es los 90 con los 2000 y también desde un punto en particular. Entiendo que tú lo comenzaste a escribir un poquito antes del estallido social, el gran quiebre, digamos, de lo que es, lo que muchos dicen, una generación u otra, un hito de la historia de Chile con otro que viene. Sí, el presente del libro ocurre en el día del estallido social, el viernes 18. Ese día hay un remate de antigüedades en una casa en que el protagonista vivió y él va a ese remate porque quiere ver la casa, quiere, no sé, quizás piensa que es la última vez que la verá y quiere traer algunos recuerdos del tiempo en que él vivió ahí, que fue durante los años 90. Entonces, cuando él llega a esa casa, se empieza a encontrar con personas, con habitaciones, con objetos que le van trayendo a la memoria todo lo que él vivió y los desafíos, las circunstancias sobre su personalidad, sobre su identidad y cómo él, frente a esas otras personas, se va dando cuenta de que podría haber sido como este o como la otra, y finalmente no lo fue por una serie de razones, circunstancias, decisiones y algún pase de suerte de la vida que la vida le jugó a favor a él y a otros en contra. Y en esa revisión nos damos cuenta de esos años 90, de esa especie de vocación de consenso, de uniformidad, no sé cómo llamarlo, un tiempo homogeneizante. La gente tendía a buscar parecerse a los Ya. otros. Y ahora eso ha cambiado y es una de las expresiones importantes que estamos teniendo en nuestra sociedad hoy. Claro, desde mi óptica, lo que vas tomando en la novela es algo tan humano, que es recordar lo que fui antes y me imagino que también lo que podría haber sido si tomaba uno u otro camino. Y esto se enmarca, por supuesto, en lo que es la misma sociedad, en esta sociedad homogeneizada que dices tú, que comienza también a tener varios cambios y a mostrar distintas ramas. Estaba viendo algunas entrevistas que has dado sobre este libro y me parece bien interesante la siguiente cita. Aquí tú decías hay un reconocimiento a las víctimas del asfixiamiento social. Profundicemos un poquito en eso, que también es mucho de lo que se habla con respecto a los síntomas, podríamos decir, de la sociedad chilena mirada desde los 90 y del 2000 para adelante y por supuesto lo que se está viviendo. Claro, hubo muchas personas que pagaron el precio. En la novela vemos, por ejemplo, mujeres independientes, libres, con una cabeza abierta, no adscritas a un hombre como una especie de como, como que para poder prosperar había que tener un hombre al lado, ¿no? Sencillamente mujeres independientes y algunas de ellas pagaron el precio por ese estado del ser libre, ¿no? E independiente. También hay hombres gay, por ejemplo, que sencillamente no se toleraban a sí mismos porque toda la educación que recibían, la educación tanto religiosa pero también la educación social. Yo no sé, en esos tiempos veníamos de la herencia de la dictadura y en ese sentido como con una moral de regimiento militar respecto al papel del hombre, el papel de la mujer, los papeles de género estaban muy establecidos y al mismo tiempo la religión también concordaba en esto con una manera de pensar de que el hombre era el que salía a trabajar, la mujer se quedaba en la casa y así, y también respecto de las identidades sexuales. Entonces hay un personaje que sencillamente trata de aceptarse a sí mismo y no lo logra. También hay otras personas, no sé, en la novela se menciona el caso de las personas que recibieron
que recibieron la transmisión del VIH y que en ese tiempo sencillamente se ignoró. No había una política de Estado. Al presidente Aylwin en Dinamarca le preguntaron qué estaba haciendo por los derechos LGBTI y él dijo, nosotros no tenemos ese problema. Siendo que yo respeto enormemente al presidente Aylwin, pero claro, claramente pero eran temas que no estaban en discusión, no estaban en conversación, muchas veces se ocultaban. Ese y otros más, digamos, que ahora es evidente que se tratan, que se hablan y que se viven y que se comparten en sociedad. Bueno, había eso que te decía yo, una voluntad de consenso, y cualquier cosa que saliera del consenso se barría debajo de la alfombra, ¿no? O sea, y lo que no querías ver no lo veías, sencillamente. O sea, ese es como un paradigma conservador. Es decir, yo quiero que la sociedad sea como mis ideales me llevan a pensar que es, y no necesariamente reconozco la sociedad tal cual es, ¿no? ¿Qué es la cara negativa finalmente de los consensos? En ese sentido, teníamos hijos legítimos, claro. teníamos digamos, la sodomía como un delito, no había divorcio sino una anulación fraudulenta, y así. Había un concepto de la vida que supuestamente nosotros teníamos que parecernos a una vida ejemplar, y todo lo que quedaba afuera, aparte de ser rechazado socialmente, generaba problemas de derecho y de plena pertenencia al tejido social. A través de los protagonistas, a través de quienes que participan en esta novela, Pablo, uno entiende que se van viendo los cambios también de la sociedad. Desde esta, insisto, lo que tú decías, me parece muy decidor el concepto, una sociedad homogeneizada en busca del acuerdo, con lo positivo, los consensos y los acuerdos, pero con lo negativo, que es finalmente de alguna manera seguir solamente un camino y no reconocer el resto de los caminos o los distintos tipos de chilenos y chilenas. Y también me imagino que hay quienes son migrantes y llegan a nuestro país, por ejemplo. Ahora, de ese paso de los 90 a lo que vivimos hoy, me imagino que también se van viendo los cambios, a tu juicio. ¿Se notan también que hay cambios? Uno diría, claro que ha habido cambios, pero desde la demanda social, desde la crítica social, muchos dicen, poco ha cambiado con respecto a esa época. Mira, me acordé de otro personaje que también es una víctima de esa época, que es una mujer que trabaja como empleada en una casa y que tiene una nieta que está vulnerable al acoso y a la violencia machista en el lugar donde está. Y sencillamente esta mujer y esa niña no son capaces de liberarse del círculo de violencia en el que vive. Esos elementos en ese entonces no eran parte de la política, digamos, de primer orden de nuestro país. Entonces, hoy sí estamos mucho más conscientes de la violencia hacia la mujer, de los abusos hacia los niños, de la discriminación hacia la diversidad sexual, de la necesidad de generar un sistema de salud que atienda todas las enfermedades sin prejuicio respecto de ninguna. Si tú comparas el VIH con el coronavirus, te puedes dar cuenta cómo la explosión de una epidemia en Chile, que fue a principios de los 90, sencillamente fue mirada por encima, y ahora con el coronavirus fue completamente distinto. Ahora, eso debería ser siempre así, en ese tiempo no era así. Entonces yo creo que hay un cambio en el paradigma, sin ninguna duda, hay una valoración hacia la diversidad, hacia la diferencia. Ya la gente nos está tratando de parecer al otro. Yo siento incluso que, no sé, cuando una joven va a postular un trabajo, va a mostrar su particularidad, más que tratar de parecerse al jefe o a la jefa y estar conformando este patrón social tan estricto. Había muy pocas maneras de tener una vida ejemplar. Hoy día creo que hay muchas maneras de tener una vida ejemplar. Ahora lo que falta es un impulso de parte de las políticas públicas y de las leyes, de manera de que se establezcan ciertos derechos esenciales que ya no aguantan más el grado de discriminación, como por ejemplo el matrimonio igualitario, y trabajar muchísimo más fuerte en temas de equidad de género. Ahora, hablando contigo, siento que la novela parece ser una novela política y una novela muy íntima de amor, de desamor, de amistad, es la deformación de uno que siempre termina politizando, digamos, el debate, pero pongámoslo como una mirada social también, claro, por ese lado. Es inevitable con
con las elecciones encima, Por los tiempos que se pero viven. es cierto que es una novela que muestra a cómo un hombre de esa época está formado hoy, con sus propias resistencias, incluso siendo un hombre gay, un hombre, digamos, evolucionado, él mismo también tiene cierta resistencia sobre cómo ha ido cambiando la sociedad, y él mismo va quedando con unos pedazos de ese pasado y de esos hombres o mujeres que no fue, Sí. algunos de ellos, víctimas de la situación. Los Entonces, hombres que como no que fui... Perdona, sí. me imagino a muchas personas llegando a este momento de los 2020, 2021, sintiendo cómo partes de sí mismos se entregan a este nuevo paradigma y partes de sí mismos se resisten también a propósito de toda esta historia que vivimos en comunidad en ese momento. Los hombres que no fui, de Pablo Simonetti. Pablo, muchísimas gracias. Una información por lo de época, digamos, que todo lo lleva a lo político, pero una mirada social, introspectiva de lo que hemos sido, lo que somos y también me imagino de lo que podemos ser. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Un abrazo. Gracias, Nicolás. Que te vaya muy Gracias a bien. ti. Buena tarde.